Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, Germán. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Acá tranquilo, terminando el día. ¿Tú? ¿A qué hora es por allá? Estamos 5:38 p.m., también terminando el día. Está bueno, no, ya que tengo una hora menos. Sí, exacto. O sea, Oye, un súper gusto tenerte. Este va a ser nuestro, no sé, segundo o tercer capítulo. Y buenísimo, porque me acuerdo de cuando conversamos por teléfono, justo antes de tener el podcast. Primero que hicimos mucho match en cuanto al tema de procurement, o sea, nos comprendimos perfecto. Y tú me propusiste un tema que me pareció excelente, que seguramente ahora lo vamos a desarrollar, que era de la teoría a la práctica, ¿no? Algo que muchos compradores se enfrentan todo el tiempo. Pero antes de eso, me encantaría que nos puedas contar un poquito sobre ti, que te presentes. A mí me encanta un poquito siempre la carrera de los profesionales de compras, porque muchas veces empezaron sin querer en compras, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos un poquito tu historia. sí, sí, uno no se gradúa pensando voy a ser comprador. Es la realidad. Bueno, Germán, muy buenas tardes nuevamente. Muchísimas gracias por esta invitación. Como conversaste, como conversamos y dijiste ahora, creo que conectamos muy bien y fue muy fácil llegar al tema que queríamos conversar. De forma natural se dio. Y es una realidad que hoy vivimos. O sea, creo que ese día justamente estaba viviendo un Ya, capítulo de esos con mi equipo, entonces seguramente claro, te por salió de eso la también se entraña. encamina. Exacto. Fue una forma de expresar las necesidades del día. Claro. Pero no, muchísimas gracias. Bueno, yo me presento, soy Sandra Guerra. Actualmente me desempeño como gerente de compras para Sodexo. Yo lidero el equipo de compradores a nivel nacional para todas las categorías que no son alimentación. Ah, ok. ¿Cómo le Eh, llaman, cómo le llaman allá? ¿Le dicen non-food? ¿Como no categorías o food. cómo? Sí, Ajá. tenemos varios nombres, no food, CES, Ya. servicios, suministros, equipos. Eh, digamos que actualmente yo en Sodexo llevo aproximadamente 9 años, pero previo también estuve en Cementos Argos como líder de compras, liderando también el equipo de compradores para los servicios mineros y ambientales. Y de mantenimiento. En Cementos Argos duré 5 años y medio aproximadamente. Ya. Y efectivamente, como es no he pasado por muchas empresas, yo hice mi práctica, como lo que vos decís, uno no empieza en compras pensando que va a empezar en compras o se va a desarrollar profesionalmente en compras. Yo hice mi práctica profesional y de Y la casualidad me práctica pusieron a y hacer las, y órdenes de las, compras. eso, Es como una materia para poder graduarte, un requisito de grado en la carrera. eso Como te iba a preguntar. esa, Eso te iba a preguntar. sí, O eso sea, es como esa tú, catequesis profesional. ajá. O sea, pero tú sales haciendo tus prácticas en compras y ¿qué pasa en un joven, digamos, cuando te dicen hay prácticas en compras? ¿Qué fue ¿te Pero no, acuerdas? mira, no, yo estaba en el último semestre de la universidad y era un requisito, pues es un requisito hacer la Claro. práctica profesional, pero yo llegué a un área de hecho no era el área de compras en sí, sino se llamaba protección de recursos, pero Ya. la practicante se encargaba de hacer las órdenes de compra para las actividades específicas del área de protección de recursos. Ok. Entonces, ahí fue donde empecé como ese primer acercamiento, posterior salí, porque claro, me gradué, terminé la práctica, era como una materia más del curso, pues de la carrera profesional, y 6 meses posterior me llamaron de Cementos para ser auxiliar de compras. Claro, recién graduada, la compañía donde había hecho la práctica es una compañía muy buena en Colombia, es muy reconocida. Para mí fue un sueño, entonces inicié siendo auxiliar. Yo creo que eso es una ventaja porque yo tengo 14, casi 15 años de experiencia en compras, pero toda mi carrera profesional es en compras. Yo no he hecho absolutamente nada que no sea en otra área. Yo empecé como Mira. auxiliar y hice toda la carrera de compras. Empecé como auxiliar de compras, pasé a ser profesional de compras, después pasé a ser jefe de compras, después pasé a ser líder, después jefe y ya hoy soy gerente. Entonces hice Ya. como todo ese recorrido del área. Entonces, digamos que
tengo la experiencia para hablarlo desde la Claro. parte más operativa hasta la parte Y, estratégica. y a mí que me gusta desordenar todo, por en las entrevistas de- desordenemos todo. Cuando, ¿qué crees que ha hecho? ¿Qué crees que ha hecho que te mantengas todo este tiempo en compras? Porque, a ver, dale, dale, La dale. pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena. Sí, sí, sí. Es que compras, como decimos nosotros acá, esto es un candeleo. Tú siempre estás en la ¿Ya? candela, siempre estás en el fuego. Entonces, yo tengo una personalidad que soy muy inquieta. No me cuesta quedarme tranquila o en ambientes muy estables. Y el área de compras es un caos siempre. O sea, siempre estamos en emergencia, siempre hay algo nuevo, siempre nos piden una cosa que no existe, que no sabíamos que existe. Tienes mucha interacción con la gente, te relacionas mucho. Entonces, para mí es un área muy apasionante y a pesar de todas las dificultades, porque puede llegar a cargar mucho estrés, los compradores alcanzan a tener mucho estrés. Yo creo que esa combinación de esa pasión que le pones a tu profesión y ese dinamismo del día a día la hace en un área o un campo de trabajo extraordinario. O sea, si O sea, tú necesitas quieres, adrenalina. sí, si tú quieres, te vuelves para mí, es decirlo así, te vuelves un negociador del mundo, porque cada decisión que tomas acá está impactando allá. Cada situación Mm. geopolítica que pasa en cualquier parte del mundo que tú crees que no te va a impactar, te termina impactando. Entonces, creo que combina muchas cosas que hoy son muy relevantes y te abren, te vuelven un ciudadano del mundo. Y qué interesante lo que comentas, porque tú sabes que yo también he estado muchos años en el corporativo, ¿no? Y había esta imagen de compras de alguien muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy operativo, muy analítico, ¿no? Con su pantaloncito bien planchadito, ¿no? Organizado. Súper organizado. Claro, y tú lo que me comentas, y me parece buenísimo, es como que más parecido al área comercial, mira, al área de ventas. Pero es que mira que sí. Y si tú analizas eso que estás diciendo, es que hasta antes de la pandemia era así. O sea, compras era un área transaccional que Ujú. literalmente legalizaba muchos de los asuntos que operacionalmente se daban, porque Ya, digamos que todos los temas de compliance, regulaciones así lo exigían. Éramos un área muy transaccional, pero cuando pasa el COVID, nos damos cuenta cómo se fragmentan las cadenas de suministro a nivel global y entonces van a mirar procurement. Sí, sí. Empiezan a mirar compras, claro. logística, abastecimiento, empiezan a mirar todo lo que está alrededor del supply y se dan cuenta, esta es una área estratégica. No estábamos preparados para esto, nadie esperaba eso, pero mira que son riesgos que se materializan. Y claramente, yo no sé si eso sea algo bueno o sea algo malo, pero son como las guerras. Tienen que pasar cosas perversas para que nos demos cuenta que Para que tenemos unas que cosas estar cambien preparados. también, ¿no? Oye, Exacto, y bien, para que los cambios se den. bien interesante. Entonces, ¿tú sí crees que hay un antes y después en el perfil del comprador? O sea, ¿tú crees que el perfil del comprador cambió? Sí, muchísimo. O sea, tú hacías un buen análisis de costos, un comparativo de cotizaciones Ujú. y listo. Ya hoy tienes que abordar conceptos como el TOC. Ya a ti te involucran en las reuniones financieras y hablan del EBITDA y cómo el margen de la compañía se está afectando por una decisión que estamos tomando dentro de todo el tema del cost modeling para poder tomar alguna decisión y tú ya te vuelves un partícipe activo para tomar una decisión eh, cuando se va a definir algún modelo de negociación o de venta incluso. Me pasa hoy, hay que analizar si es mejor self-service o subcontracting, porque Claro. el mercado ya también se va preparando. Entonces, claro, te vuelves un actor mucho más, Sí. eres más partícipe Ujú. dentro de las decisiones estratégicas de la compañía. Entonces, claramente los perfiles cambiaron. Ya un comprador que sepa la metodología y era lo que y es el tema que vamos a hablar hoy, ya que sabe manejar muy bien
scratching, sabe todos los RFX, manejarlos a la perfección, sabe cómo costear, pero si no sabe tomar decisiones rápidas, si no sabe cómo empezar el proceso por la última fase y devolverse y regularizarlo, se queda corto para tomar decisiones. Y eso es, yo creo que, mira que en compras no hay una carrera que se llame compras. No, no Sí, existe. la conozco. No Pues existe al menos en Colombia no está. Exacto. sí, Pero mira que entonces, cuando tú tienes compradores que son ingenieros, esas estructuras, por ejemplo, se les vuelve a veces un caos, porque ese orden que hay que tener o esa estructuración dentro de tu profesión, y se vuelve un caos porque, bueno, ¿cómo me devuelvo? Si decía que tenía que hacer primero el análisis, que tenía que investigar el mercado, que tenía que primero, y ya, y el contrato ya está operando. Entonces, yo creo que sí los perfiles cambian mucho y yo creo que, de verdad, en los últimos años, lo que más viene impactando, curiosamente, desde mi perspectiva, ya son las habilidades blandas del comprador, de cómo mira, sabe afrontar esos retos. bueno, muy interesante. Yo he visto, o sea, en carne propia también, digamos, desde el... Lo que pasa es que yo entro en compras, digamos, en un rubro que ya era muy movido. No sé si te comenté, yo era comprador de retail, ¿no? Sí, Claro, el retail es ¿no? O sea, entonces es un mundo. Pero la industria, digamos, tenía como que otro perfil, ¿no? Este claro. perfil tan analítico y tanto que comentas, ¿no? Y ha habido una evolución, yo sí le he ido viendo. Yo he ido viendo cómo el comprador pasaba de un comprador que era más un cuidador pues del compliance, cuidador de la política, y que sigue siendo, creo, también un poquito, ¿no? A este tema que ya entra en el negocio, directamente en el negocio, porque sus decisiones van a impactar directamente en el negocio de una forma muy rápida. Así Y, es. y pasa un poco esto lo que tú dices, me pareció bien interesante que lo comentaras, no lo había visto así, que efectivamente post pandemia se tuvo fue tan brutal, digamos, el impacto en la cadena de suministros, ¿no? Que imagino que ahora de repente también estamos viviendo algo parecido por el tema del estrecho de Hormuz y todo lo demás, ¿no? Es Exacto. que cambió. Y tú, o sea, ¿te acuerdas en qué parte de tu carrera profesional estabas en este momento? ¿En qué empresa estabas? ¿Te acuerdas? No, sí, en ese momento estaba en Sodexo y estaba Ya haciendo estabas en eso. sí, claro, estaba justo haciendo la transición yo ingresé como jefe de compras Ya. y estaba haciendo la transición a ser gerente de compras. Yo venía a liderar un equipo de una operación específica y justo en ese momento estaba pasando esa transición a liderar el equipo nacional. Wow. O sea, a ver, Entonces, para no saltarme esa parte, entonces, ya. Entonces, tú entras a esta empresa, digamos que una empresa muy reconocida, me dices, en Colombia. Y tú primero, ¿qué manejaste? ¿Qué categoría fue como que la primera que dijiste que te dieron, digamos? ¿O categoría? ¿O cómo estaba separado compras en esa empresa? no, yo trabajaba por una operación específica y manejaba todas Ya. las categorías de la operación. Ok. Todas las que no sean alimentación, bajo la misma línea. Ya. Entonces, y cuando administras todas las categorías, son cualquier tipo de categoría, servicios de infraestructura, pues como para resumirlo, servicios generales de infraestructura, tecnológicos, eh, suministros de diferentes tipos, bien sea para mantenimiento de las infraestructuras, incluyendo servicios también para la gestión de instalaciones, aires Ya. acondicionados, plantas, UPS, mantenimiento, servicios locativos, de ese Asu. tipo. De todo. Ya. Exacto. De todo, Entonces, de todo. si te pongo a decir un grupo específico, sería Claro. muy largo. Claro, claro, claro. Y de ahí pasas ya a Sodexo. No, estaba dentro del mismo Sodexo, pero Ah, ya dentro de pasas a Sodexo. liderar, sí, a liderar el equipo nacional. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Claro, lo que pasa es que Sodexo tiene operaciones. Sí, claro, exacto. Entonces Ya, estaba como específica en una como jefe y ya pasé a liderar el equipo nacional para las claro. categorías de Facility Management. Ok, y una pregunta, ¿aún se mantiene así? O sea, lo que voy es, ¿todavía existen como que compradores locales y aparte los compradores nacionales? No, hay diferentes estrategias Ah, la mira. estrategia está diseñada de acuerdo pues como a lo que se requiere en nuestras operaciones en general. Ah, mira, mira. Buenísimo. Entonces tú empezaste ahí y ahí pasaste al área
al área, digamos, nacional. ¿Y cuál fue, digamos, cuál fue el primer impacto? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Oye, qué interesante este cambio, o cambios de metodología, de ritmos. ¿Qué fue lo que pudiste ver ahí? Mira, y no solamente, no viéndolo desde la perspectiva de esa experiencia, sino en forma general, Claro, yo creo que cada cambio que vos tenés en cada etapa de tu carrera profesional, siempre como comprador te genera cierto estrés, un estrés sano, por decirlo así, pero enfrentarse a un nuevo grupo de categorías, de stakeholders, de tus compañeros, tus partners también. Entonces, enfrentarse a todo ese mundo al tiempo en que la operación no para, es complejo porque entonces vives algo desde lo profesional, pero también vives algo desde lo personal mientras vas moviéndote en cada una de las etapas de tu vida profesional. Entonces, como te digo, más que esa experiencia específica, de forma claro. general, en cada una de las etapas, siempre son un reto como profesional y como persona, poder asumir esas nuevas responsabilidades. Y yo creo que aquí es donde los compradores, y por eso te decía y hacía énfasis, que las habilidades blandas se vuelven un factor fundamental en los compradores en esta época, por decirlo así, porque es el momento en que tú sabes cómo vas a afrontar un cambio, una nueva categoría, una decisión diferente que tienes que tomar, un grupo diferente de proveedores, un grupo diferente de stakeholders, cada uno con unos intereses diferentes dentro de su rango y dentro de su sector. Entonces, por eso es que se vuelven claves, porque Claves. tienes que tomar decisiones, o sea, el negocio nunca va a parar. En Y cualquier empresa, por ejemplo, ahora que hablas de categorías blandas, entonces, por ejemplo, si tú, imagínate que tú dices, ya, tengo que contratar un comprador, ¿no? ¿Cuáles son esas categorías blandas que tú dices, oye, esto yo creo que hoy en día es esencial en un comprador? mira, eh, los compradores hoy tienen que tener lo que decíamos ahorita, una visión global. Y una Ya, visión global, no hablo específicamente de que sepas cómo se mueve todo el negocio, todos los negocios o la cadena de suministro a nivel global per se, pero sí tienes que estar enterado de cómo o qué impacta las actividades, las decisiones que tomas en el día a día dentro de tu responsabilidad actual. Entonces, esa visión global la tienen que tener los compradores hoy, porque ya tú quedarte en tu cajita pequeña de tu mundo de compras no te va a funcionar. No te va a funcionar porque ahí es donde volvemos y ahí vamos al tema. La teoría te dice una cosa, te dice que el procurement es organizado, que tú empiezas con el sourcing, que tienes que hacer esto, y cuando menos empiezas, cuando te das cuenta, ya el contrato está administrado, gestionado, cerrado, y tú claro, apenas ya. estás por allá pensando en la etapa inicial del proceso. Esa es una que me parece súper clave. Otra es, hoy nosotros tenemos que tener mucha inteligencia emocional. ¿Quién lo Mm, creyera? Pero es de los stakeholders hoy, la presión del mercado hoy es extremadamente fuerte. Extremadamente fuerte porque las decisiones cambian muy rápido, el mercado se mueve muy rápido. Entonces tienes que tener la capacidad de tomar una decisión sabiendo que puede ser buena o mala y asumir las consecuencias de esa decisión, pero tenés que tener esa capacidad de no tomarlo personal. Y eso hoy nos cuesta mucho, de no tomarlo personal. No es que si llegamos a una reunión y en esa reunión nuestros equipos operacionales, nuestro cliente, nuestro proveedor, con quien nos estemos relacionando, la comunidad, inclusive porque impactamos en las comunidades donde nosotros estamos como compradores o como compañía, eh, si tenés que tener la capacidad de separar eso para que no se nuble tu visión en la toma de decisiones y no sean temas personales o relacionados con ideas que te hagas o que te estés haciendo sobre una decisión que tengas que tomar, sino que responden a una necesidad del negocio y responden a un objetivo claro que tienes dentro de la negociación o dentro del proceso de contratación al cual estás liderando o el cual estás liderando en ese momento. La inteligencia emocional para tener la capacidad de diferenciar todos esos escenarios es fundamental. Además, porque puedes tomar decisiones buenas y no manchadas, por decirlo así, por el juicio personal.
Y ahí que estoy eso 100%, puede 100% de acuerdo rayar en con... el compliance también. Sí. No, y estoy 100% de acuerdo contigo, porque el comprador, a diferencia, digamos, de otras áreas, ¿no? de la empresa, es interesante porque por un lado eres proveedor de tu cliente interno, ¿no? O sea, Claro, tú tienes un cliente interno, entonces eres como una especie de proveedor de tu cliente interno y a la vez tienes que manejar proveedores, eres cliente de proveedores digamos, entonces tú puedes tener una presión así enorme con el pie acá en la cabeza de tu cliente interno por alguna situación, algo que ha pasado, y como tú dices, tiene que tener la capacidad emocional de manejar eso, manejar políticamente esa relación con ese cliente interno y salir al mercado con la calma suficiente para tomar buenas decisiones. exacto. Y rápido, porque no Mm, es que tengas todo el tiempo para analizarlas. Y de hecho ahí va la tercera que para mí es fundamental y es el tema de relacionamiento. Esa, yo no sé cómo decirlo porque no me gusta tampoco pensar que tienes que ser el más amable, claro. pero sí tienes que tener la capacidad o ese relacionamiento, ese feeling con las personas para comunicarte con saber cómo manejar a tu operación, que es tu cliente interno, saber cómo manejar a tu proveedor, que es tu aliado estratégico, saber cómo relacionarte con las demás áreas de la compañía, porque las decisiones que tomes dentro de ese proceso de contratación, pues vas a tener que hablarte con los abogados que tienen un mundo diferente, una visión diferente del negocio, tienes que hablarte con los financieros que también tienen otro mundo diferente del negocio, con el de la operación que tiene otro mundo, o sea, cada uno de los actores que están dentro de ese proceso tienen un objetivo y tienes que tener la capacidad de alinear esos objetivos para saber qué entregar. No es que los Y, tengas que satisfacer a todos, pero sí tenés que tener esa capacidad de relacionamiento de forma que sepas cómo llegar de forma adecuada a cada uno de los actores con los que estás trabajando para que sea un éxito y puedan construir con base en lo que ya están haciendo. y acabas de Entonces, decir algo para muy mí, interesante. Acabas de decir algo muy interesante, porque claro, o sea, el área de compras es de las pocas áreas, creo que junto con recursos humanos probablemente, de las áreas que interactúa con toda la empresa, porque toda la empresa compra. No hay, no hay exacto. un, no hay un área de la empresa que no compre, ¿no? Y en Todos tienen algún que... momento va a necesitar algún servicio o algún Sí, suministro. tal cual. Entonces, esta habilidad de ser medio camaleónico, ¿no? Probablemente de saber, oye, voy con el área legal y pues tengo que hablarle en cierto idioma, ¿no? Voy al área de operaciones y tengo que hablarle con cierto idioma, ¿no? Voy al área de logística y tengo que hablarle de cierto idioma, ¿no? Entonces, Claro, y esta con capacidad cierta es bien compleja. información. Claro, y con cierta información. Si vas al área financiera, pues tenés que llevar los números. Si vas con el área legal, entonces tenés que llevar los riesgos, como la visión de la contratación, cómo la vamos a manejar, porque eso es lo que van a estructurar como equipo. Entonces, puede parecer muy sencilla, pero no es tan sencilla No, cuando para vas a la nada. práctica, porque no se te puede quedar nada. Cuando empezás a operar un contrato, y ahí es donde te das cuenta, alguna vez, me ha pasado mucho, no voy a decir alguna vez porque sí me ha pasado mucho, que a veces yo digo, ay Dios mío, cuando ya el contrato va a la mitad, yo, este riesgo pudo haber pasado, no lo consideré, menos mal no se materializó, pero ya es una lección aprendida para el siguiente contrato. Entonces, mira que ese tipo de cosas te la va dando la experiencia, pero también ese relacionamiento, porque cuando se empiezan a operar los contratos es que te empiezas a dar cuenta de las cosas posibles que pueden pasar, Mm. que muchas veces no consideras. No, sí, y pasa. O sea, yo no sé si es factible, ¿sabes? El tema de los contratos es un tema aparte, ¿no? Porque eh, a veces es difícil considerar todas las variables. Entonces, yo creo que, y no sé tú qué opinas, yo creo que a veces este socio, porque me encantó que lo dijeras así, que tus proveedores son socios estratégicos, ¿no? Y esa relación comercial muchas veces va a suplir, digamos, cualquier contingencia que no se haya podido considerar. Claro. Y algo también que aquí para mí también es fundamental es todo el tema de transparencia en la contratación y negociación. O sea, desde que las cuentas sean claras,
los procesos hayan sido, digamos que transparentes, es muy fácil de cierta manera avanzar con emergencias, con urgencias, porque hay tanta claridad en las partes que es sino remitirse a lo negociado, estructurar rápidamente y tomar decisiones. ¿A qué te refieres con esa parte? A mí siempre me ha gustado mucho porque es un tema bien interesante. ¿A qué te refieres con que la contratación sea 100% transparente? Que las condiciones estén claras desde el principio. Ya, Que tú sepas y por eso también decía lo de considerar un montón de cosas que cuando el contrato está operando, a veces no tenés en cuenta, "Ve, este riesgo se puede materializar". Mientras tú hagas un buen análisis contractual y tú puedas definir esa cantidad de riesgos, tienes que llevarlo en lo claro. posible al sistema de costo del contrato. ¿Eso Ok. qué significa? Mira que, por ejemplo, dentro de mi experiencia con mis compradores hemos trabajado un tema muy interesante. Lo he hecho desde que estaba en Cementos Argos, como te dije, o sea, en toda mi carrera profesional en compras, claramente en cada etapa con un nivel de madurez mayor, pero siempre hemos hecho los análisis de costeo, por ejemplo, los costeos puros, análisis de precios unitarios o el desglose del costo TOC para tener todo el análisis de costo de lo que nos cuesta tener, operar, mantener, cerrar durante todo el ciclo de la contratación, pero también tenemos temas aparte y nosotros a veces los llamamos otros costos asociados al servicio, que son costos que se pueden ir sumando. Entonces, los dejamos, por ejemplo, a veces unitarios y decimos, en caso de requiere aprobación previa, pero vale esto. Entonces eso disminuye también esos riesgos en contratación de precios inflados o de posteriormente que llegar a un acuerdo con tu aliado sea mucho más complejo porque las reglas del juego están claras desde el principio y se definen claramente dónde puede salirse o no y qué aprobaciones requieren previamente. Entonces, a eso me refiero con esa transparencia porque te da herramientas para tomar decisiones rápidas dentro del mismo contrato sin sacar estas actividades del riesgo por el cual estás operando. Y eso es sumamente importante, ¿sabes? Yo me acuerdo que antiguamente este, se tenía esta percepción de no abrir toda la información, Ah, sí, es que es complejo, ¿no? y Y se tenía, negociar eso es complejo. claro, claro. Entonces, oye, no abramos toda la información porque después nos lo ponen el costo, ¿no? Eh, y yo hoy en día, digamos ya con mayor experiencia, yo soy de la idea de que tratar de abrir. O sea, en realidad hay que abrir la información porque el riesgo es mucho mayor. O sea, ¿qué pasa? Si tú no abres tú no abres las posibilidades que de repente tú como comprador, experto, sabes que pueden ocurrir, ¿no? Imagínate que vas a hacer una contratación de algo y tú dices, mira, yo ya sé, conozco mi operación, conozco a mi gente, como decimos, ¿no? Conozco a mi rancho, entonces yo sé que puede haber este costo adicional, ¿no? De acuerdo. ¿No? Puede pasar. Entonces, el caso de ustedes, muchísimo más todavía por el tipo de operación que tienen, ¿no? Entonces, claro, tú no lo abres, ocurre algo así y el proveedor, pueden pasar muchas cosas. Y el riesgo puede ser el riesgo del desabastecimiento, ¿no? O sea, se puede llegar a esa ruptura. ¿O cómo lo ves? Cuéntame, Sí, dale. como sí, Y lo que no. pasa es que, mira, sí, Dale. es que también llegar a ese desglose de costos con un proveedor no tampoco es fácil. O sea, porque Mm, es que también no puedes violar la autonomía del proveedor. ya, Pero sí es importante, no necesariamente tienen que estar abiertos los costos a su máxima expresión, pues como que desglóseme la mano de obra, o sea, eso es el ideal, ¿cierto? Y claro, con claro, eso claro, obvio. soñamos todos los compradores, porque es la forma más sencilla de poder negociar, pero sí puedes definir las tarifas, por ejemplo, por suministro de aplicación, suministro de instalación, por costo unitario, por unidad, por metro cuadrado. O sea, puedes tenerlos, entre más lo vayas profundizando la vendo es mejor, pero no te limita tampoco para tomar decisiones. No obstante, esto te da una claridad, porque ya es muy diferente que tengas un costo global.
Entonces, no sé, Claro. vas a hacer una infraestructura, una construcción de una infraestructura, costo global, tantos dólares. Pero entonces no sabes qué parte está, no sé, remodelación, instalaciones, suministros. Es más difícil saber qué no y si hay algo adicional, cómo, a qué costo lo vas a tener. Pero en la medida que lo vayas abriendo en diferentes escalas, te va dando más poder. Entonces, no necesariamente tiene que ser ese desglose a su máxima expresión, pero sí tratar de llegar a él en todas las escalas que usted pueda dentro del desglose del servicio. Genial, genial. Y ahorita entraste en un tema que a mí siempre me ha apasionado mucho, que es el tema de la negociación, ¿no? Siento que es algo que es medio raro. A veces siento que hay compradores que son como que negociadores natos, ¿no? Y a Mm. veces siento que hay negociadores como que le corren un poquito a la negociación. O sea, como que son más, que se enfocan mucho más en en la relación, pero no llegan, digamos, a negociar. ¿Tú cómo ves el tema de la negociación o el tema de los perfiles de los compradores a la hora de negociar? Específicamente cuando sale en la mesa, ya en la mesa, bueno, es que, ¿sabes qué? A mí me encanta mucho como la independencia o las habilidades diferentes de cada comprador. Ya, He tenido la oportunidad de trabajar con compradores de todo tipo, tanto compañeros como superiores y personal a cargo, donde encontrás diferentes estilos y yo creo que ahí es una de las habilidades más grandes que tenemos que tener los líderes y es saber identificar eso. Entonces, dependiendo del stakeholder, hay que llevar un negociador. Entonces, ok. o sea, porque si necesitas, o al menos yo lo he hecho así, si estás en un Ajá. área con muchos ingenieros, pues yo me voy a llevar como el más estructurado, el cuadriculado, que sabe cómo, que es igualito como a ellos, que uno siente que va a hacer feeling con ellos, o si vas a trabajar un tema diferente que es mucho más social, un evento, y estás preparando un evento, entonces tienes un comprador que habla solito y Ya. sabe muy bien, y se sabe mover muy bien en el mercado y conoce a todo el mundo, es súper social. Entonces va a tener muchas más herramientas y va a saber desenvolverse mejor en ese medio. Entonces, las habilidades de los negociadores varían mucho dependiendo de la Interesante. necesidad específica que tenés en ese momento. Entonces, tener un área de compras nutrida con diferentes perfiles, tanto profesionales, pero también en habilidades blandas, es maravilloso, porque hay compradores que no te funcionan, pero en lo absoluto, cuando les pones una negociación complicada Mm, de muchos costos o que es basado solamente en fichas técnicas, que se tiene que basar simplemente en lo que dice la ficha, no tiene necesidad de tomar decisión y ahí metes un comprador que es analítico, que toma decisiones sobre fichas, compara y toma una decisión con base en los números y ese negociador es exitoso, pero tú metes un negociador que es súper bueno en otros tipos de habilidades o es mucho más artista, imaginario y toma decisiones, lo vas a complicar y no estás aprovechando el talento de esa persona. Cambio, tenés una actividad diferente o un proceso diferente donde hay que construir una solución de un problema y esta persona se imagina un montón de escenarios que tú cuando lo estás viendo en la mesa de negociación, ¿y este cómo se le ocurrió eso? claro, claro. Y se vuelve maravilloso y aporta cosas geniales dentro de su proceso porque tiene experiencia de sus proveedores con los que ha trabajado en otras áreas, otras experiencias. Entonces, para mí, todas las habilidades de los compradores son maravillosas siempre y cuando como líder sepas dónde ubicarlas. ¿Dónde colocarlo, ¿no? Eso me pareció genial. A mí me parece bien interesante lo que comentas. Ahí está tu Era ruso. pequeño. Sí, Dios. Justo empezando. Ruso, ven aquí. Venga para que se calme, venga. Mira, les dio por hacer bulla en este momento. Dale. Listo. Bueno, entonces, bueno, ahí retomo. Entonces, lo que me parece bien interesante de lo que estás hablando es, porque esto un poco describe que no es que haya un perfil para compras,
¿no? Sino que en realidad pueden haber muchos perfiles que encajen en este equipo dependiendo de las necesidades de la empresa, me imagino, de la industria y demás, ¿no? De las categorías que tengas, de los objetivos que tengas también, del entorno o el ambiente en el que se desenvuelve la compañía. Entonces, por eso esos procesos de entrevistas de compradores son tan interesantes, porque yo creo que tienes que tener claro el objetivo del comprador que necesitas y empezás a conocer un montón de gente y ahí es donde haces clic. Yo creo que este le va a ir bien, este se va a desenvolver bien. Entonces, efectivamente, yo creo que con las habilidades que te dije al principio, que me Ujú. parecen necesarias con un negociador, esas habilidades están, negociar se vuelve muy natural. Yo he tenido compradores que son negociadores maravillosos. O sea, les aprendía mucho Ya, liderándolos los aprendía mucho y me encantaba escucharlos o a veces verlos en acción porque se movían muy rápido, tomaban decisiones o llegaban con propuestas de hecho en muchas conversaciones con humor como que "Pero, ¿dónde eres tan creativo? ya. ¿Dónde saliste? ¿Qué creatividad? Cómo se te ocurrió eso? Entonces, yo creo que eso es maravilloso porque de hecho esa experiencia como líder tú la vas capturando y la tratas de empezar también a entregársela al resto de compradores para que vayan aprendiendo de sus mismos compañeros. Entonces, claramente yo creo que aquí ese perfil es un perfil de Mm, experiencia y como te digo, ciudadanos del mundo. claro, claro. Y entrando un poquito al tema, digamos, que vamos a conversar ahora, eh, que es, digamos, de la teoría a la práctica, ¿ok? ¿Qué tanto tú ves en compras, digamos, que se puede materializar todos estos conceptos teóricos que tenemos? Porque ha habido como una tendencia, yo sentí como que había una tendencia hace muchos años a profesionalizar compras, ¿no? A que sea menos arte, más ciencia. Sí. Hace muchos años también como que no habían procedimientos, no había teoría, no había un marco teórico para moverse. Poco a poco, sobre todo en América Latina, ojo, yo creo que acá de repente Europa u otros países como que lo tenían un poquito más claro. Nos han venido a caer ciertos marcos teóricos, pero ¿qué tanto tú crees que compras es arte, ciencia, habilidades blandas y qué tanto es teoría y cómo se unen esto? ¿Cómo lo ves? Ve, es que yo creo que nosotros también somos culpables y tenemos que admitirlo. Ya. Tenemos que admitirlo. O sea, el área de compras, si tú ves, tiene toda una teoría estructurada. O sea, Ok. nosotros tenemos una teoría muy estructurada y desde la academia venimos mucho desde la teoría y aprendemos como todo este ciclo del procurement donde es un proceso muy claro, o sea, está la planeación, el sourcing, la negociación, el contract management y todo está perfectamente diseñado de cómo vamos a operar. Ya. Y nos enseñan cómo tenemos que manejar todo con la demanda, presupuestos, los tiempos, los análisis de mercado, cómo se costea, cómo se toman decisiones, planeación de la demanda, category management, todo, todos esos sistemas de relationship con proveedores, digitalización y todo, o sea, todo está claramente definido. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros como compradores, a diferencia de muchas otras profesiones, nosotros no hablamos en nuestro idioma. Nosotros llegamos a una mesa y no utilizamos las palabras. Y mira, eso puede ser muy sencillo, pero eso es impactante. La primera impresión, la primera conversación, la primera charla, nosotros no utilizamos nuestro lenguaje de compradores. Yo insisto mucho esto a mis equipos. No utilizamos el lenguaje de compradores, no utilizamos las palabras adecuadas. eh, la información, a veces somos muy informales dentro de la misma presentación de nuestras propuestas de valor. Entonces, nosotros tenemos cierta culpa de que a pesar de que tengamos una teoría robusta y que es muy interesante conocerla y aplicarla, porque de hecho muchos la aplican,
y uno les pregunta y no tenían ni idea que lo que estaban haciendo era un análisis stock, por ejemplo. Y Claro. consideraron todos los factores del costo, hicieron todo el proceso de costeo de forma adecuada, pero no tienen ni siquiera claro ese concepto. Entonces, claro, eso te quita de cierta manera profesionalización y la forma en que hablas, te expresas con tus áreas y tus stakeholders también marca esa diferencia entre qué tipo de comprador o qué tipo de negociador eres o en qué etapa de tu profesión estás. Entonces ahí es incluso donde identificas algunos negociadores que se basan en experiencia. A mí eso me parece genial, la experiencia es Ujú. fundamental en el área de compras, pero la teoría también. O sea, tú necesitas no solo ser como el negociador de calle. Claro, claro, el negociador de mercado, el negociador de Ay, mercado. sí, el Ajá. negociador del mercado que sabe cómo tratar al señor de la tienda. No, o sea, tú también necesitas saber por qué se toman esas decisiones, cómo van a impactar en el negocio y qué indicadores estás moviendo a nivel de compañía, si estás afectando el EBITDA, si eso va a generar un ingreso adicional a la compañía o va a ser una reducción de costos. O sea, eso o va a tener un impacto hoy, por ejemplo, en decisiones que tú tomas en compras van a tener impactos en los indicadores de sostenibilidad. O sea, De ya todas formas. tienes un montón de herramientas. Entonces, no solamente soy bueno negociando y quebrando precios, porque esa ya no es la función de compras. Claro. Entonces, claro, ahí por eso digo, tenemos el mea Entonces, culpa tú nos crees, falta. Sandra, que por ejemplo, o sea, que nosotros como compradores, digamos, tenemos que no solo ser profesionales, sino mostrarnos profesionales? Así Y, es, eso y es crees que, necesario. y en esa parte de repente hemos fallado un poquito en la historia, digamos. O sea, si Sí, bien es que hay teníamos que ser y parecer. ser y parece, claro, claro. Y tú crees que digamos, el también comunicar, porque esto es bien interesante lo que estás poniendo sobre la mesa. A veces comunicar a la empresa, digamos, eh, todo lo que hay detrás de compras es importante. Por ejemplo, no lo sé. Todo el mundo sabe pues, que finanzas es importante, ¿no? Claro. Creo que nadie tiene dudas de eso. Finanzas es importante, maneja la caja de la empresa, ¿no? La disponibilidad de efectivo, etcétera. Entonces, tú dices que, pero no todo el mundo sabe la gestión de compras. Exacto. ¿Por Claro, qué crees que, ahí por qué está. crees que pasa eso? Precisamente porque cuando en compras estábamos en las mesas, no, o sea, ni siquiera estábamos en las mesas, nosotros ni siquiera éramos partícipes en una mesa de decisiones. Y si Mm, llegábamos a esa mesa, teníamos solamente escucha activa. claro, te daban cinco minutos ahí para que... Sí, 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 exacto. Presente, y no alcanzas sino a decir mucho gusto, yo me llamo Sandra, o sea, no alcanzas a decir nada más. Claro. Eh, pero ahí está la clave. Y ese papel ha sido complejo de ganarlo, no lo hemos venido ganando en los últimos años, con eso mismo que también, ese foco que también tuvimos, eso fue algo, la pandemia trajo cosas devastadoras en el mundo, pero también trajo cosas buenas, y esa, desde la profesión para nosotros, Ujú. nos dio un foco, una importancia también, tuvimos que haber aprovechado ese cuartico de hora que nos trajo, porque también ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de, tengo 5 minutos, entonces, ¿qué voy a decir en esos 5 minutos? De manera que sea impactante y que toda la gente que está aquí dentro de esta mesa entienda cuál es mi mensaje y cuál es mi impacto dentro del negocio. No, ahí hay que botar un poquito el ego de comprador, que a veces nos pasa eso y lo primero que decimos, yo ahorré el 10%, sí, genial, pero venga, llevémoslo un poco más profundo y hablemos de ese 10%, ya un 10% puede que frente al mercado estemos un 20% más costoso, ¿entiendes? Claro, es refutable, ¿no? O Reduciste sea, la brecha, pues, pero nada más. Pero claro. si vos llevas ese resultado, impacté el negocio en el EBITDA en tanto, impacté en los ingresos en tanto. Ujú. El costo operacional se vio afectado de esta manera, o sea, ya o Claro, en reduje, tanto tiempo reduje eso los stocks, liberé flujo de efectivo, efectivo. exacto. Negociamos estos puntos con estos proveedores que nos permitió tener mayor disponibilidad de caja, cuando hablamos de términos de pago, o sea,
digamos que tenemos que empezar a aprovechar esas oportunidades que tenemos para continuar fortaleciendo y hablar desde el interés que tienen nuestras partes o las personas que están dentro de la mesa y, como digo, soltar un poquito ese ego de negociador para saber cómo impactar a nuestros stakeholders, que creo que ahí es la clave y es el punto determinante para continuar en estas etapas de profesionalización, porque ahí es donde nos van a considerar importante dentro de la toma de decisiones de las compañías. Sí, yo creo que eso es algo que súper clave que mencionas y yo creo que eso todavía no vemos a todas las empresas en ese chip, digamos, ¿no? Que es, porque hay como que dos partes, ¿no? Lo que comentaste inicialmente, decir, oye, esta es, digamos, la gestión, estas son todas las metodologías, es todo lo demás y eso es bueno que se sepa. Pero a la vez, y acá es donde está, yo creo, la gran dificultad en el área de compras, porque, por ejemplo, no sé, ventas. Vendí 10% más. Todo el mundo sabe cuál es el impacto de vender 10% más. De hecho, Claro. o sea, cuando tú ves un estado de resultados, pues es la Es primera línea. directo. Y Claro. es la primera línea, ¿no? Ventas, ingresos, es la primera línea, ¿no? O sea, no, que hay para explicar, no hay mucho más que explicar. Pero claro, el impacto de compras, a veces el comprador, y eso es algo que, por eso creo que es tan importante que el comprador se profesionalice a nivel negocios, no solamente en su gestión, sino que tenga una visión amplia de negocios para saber dónde está impactando y cómo le va a contar al CFO, cómo le va a contar al CEO, dónde su trabajo impactó, ¿no? Es que tú lo acabas de decir perfectamente, saber cuál es el impacto que tienes en el negocio y vender a través de ahí. Hago referencia a venderte o a vender el área de compras bajo las necesidades reales del negocio. ¿Cuál es Sí, mi impacto y dónde muevo los números yo como compras? ahí tenemos que quitarnos la vergüenza. Y eso no aplica solamente a compras, ¿sabes? Yo creo que aplica a muchas áreas. Hay que quitarnos la vergüenza de vendernos. Sí, total. O sea, obvio que me voy a vender, pero obvio, ¿cuál es el problema? No, y nosotros somos los que nos gastamos la plata. Claro. Nosotros nos gastamos la plata, entonces también, no solamente es de nuestra parte, sino que también las compañías tienen que empezar a ver quién se me gasta la plata. O sea, no solamente quién se trae la plata, que son nuestros comerciales, pero también quién se la está gastando y cómo se la está gastando. ¿Qué decisiones está tomando? ¿Cuál es esa proyección que tiene a largo plazo sobre el manejo de los recursos de la compañía? Porque es que no solamente es quebrar costo y baje costo, ese costo es sostenible en el tiempo. Claro. ¿Será que esa decisión que estamos tomando como área de compras es la mejor decisión en términos de riesgo para la compañía y se sostiene en el largo plazo y no va a tener consecuencias mayores? O sea, no solamente es la decisión del momento, porque claro, a veces nos dejamos llevar por esa decisión rápida y a veces tomamos decisiones que no son buenas. ¿Por qué? Porque nos trae un ahorro el primer año del contrato, pero los siguientes años ese ahorro se diluye completamente por todas las implicaciones que venían asociadas a esa contratación. Entonces, esa visión, nuevamente nos volvemos a esas habilidades, esa visión global es necesaria, esa visión de negocio, o sea, tener esa perspectiva completa de cómo se está moviendo y cómo se puede mover y anticiparse a esos riesgos que pueden pasar dentro de la contratación. ¿Y cómo ganas eso, Sandra? O sea, por ejemplo, ¿cómo hace un chico que está empezando en compras, digamos, salió de su universidad, etcétera, tiene cierta información? ¿Cómo hace ese chico para poder tener porque, claro, ya algunos que tenemos ciertos años, digamos, es más sencillo, ya conocemos de negocios, etcétera, tú has pasado por diferentes áreas, has tenido N cantidad de stakeholders, etcétera. Pero ¿cómo podríamos acelerar este proceso? O sea, ¿cómo podríamos hacer para que un chico junior tenga visión de empresa o se comience a empapar de visión de empresa? Bueno, pero hay que decir la realidad, o sea, no decir mi edad, Dale. que por cierto mañana cumplo años. O sea, Bien. estoy próxima a cerrar un ciclo. Entonces, Feliz cumpleaños adelantado, exacto. entonces. Entonces, no es solamente, yo creo que ahí nosotros tenemos diferentes tipos de generaciones y
y me estás hablando de estos chicos que están recién graduados, estos chicos hoy salen con una cantidad de habilidades. Yo a veces me comparo por ejemplo, con mis analistas que he tenido muy jóvenes y yo los miro y yo, yo hace 20 años no era así. O sea, estos muchachos ya vienen con un mundo completamente mucho más estructurado desde la visión global, porque Mira, tienen qué muchas bueno. más herramientas. Hoy ellos tienen un montón de cosas que son demasiado relevantes en cómo se mueven los negocios hoy. Ellos ya hoy están con todo el tema tecnológico, años luz a Claro, muchos de full. nosotros que nos ha tocado es estudiarlos, ellos crecieron con eso. Ujú. Todo el tema de inteligencia artificial, automatización, digitalización, ellos manejan esos temas perfectamente. Entonces, yo creo que llegar a estos chicos no me parece que sea una tarea difícil, me Tan parece que es una complejo. tarea Mira, qué fácil. interesante. Exacto. Para mí es un acompañamiento desde de la experiencia que tú tienes y es un acompañamiento. Yo muchas veces en conversaciones con mis compradores, me siento y los pongo, ellos mismos resuelven la pregunta, o sea, a veces me hacen preguntas y yo, ¿y en 3 años qué crees que puede pasar? Ah, tan, 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 tan. Y si tomas esta decisión y esta otra, ¿por qué crees que fue la adecuada? No, es que si yo, es que no lo quiero hacer porque esto me traería estos riesgos y de pronto me equivoco, pero si no lo hago, entonces me pierdo un 5% más de ahorro. Entonces ellos, yo creo que ese acompañamiento y es simplemente darles pequeñas herramientas para que ellos mismos vayan o continúen ampliando esa visión que tienen y en lo que conocen y ellos mismos van llegando a ese camino. Entonces, para mí el acompañamiento de la experiencia que tú tienes con todo ese montón de herramientas que ellos tienen y esa visión de mundo y esa cantidad de herramientas que hoy lideran y mueven, incluso hasta en su vida personal, las manejan súper bien, mira cómo manejan de bien las redes y un montón de cosas y todos estas inteligencias artificiales son súper duros para manejar eso. Entonces, tú les das esas Claro, herramientas de experiencia y estos chicos se mueven rápido, lo aprenden a manejar, lo hacen mejor que tú. Entonces, a mí esos chicos me encantan, a mí me encantan cuando están saliendo de la universidad porque uno los ve como con esa hambre de mundo y eso o sea, tú a dices que veces hay que solamente agarrar atajarlos. así con pinzas, pic, 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 ir guiándolos nada Exacto, y más. atajarlos y ahí ven el riesgo, revisa esto, analiza esto. Y yo creo que ellos van escalando de forma adecuada. Me ha Y, y- y- funcionado y creo que y como te digo, o sea, claramente la experiencia es muy valiosa y yo soy formada en experiencia, también pues académicamente, claro. pero también muchas de mis decisiones se basan en muchas de las experiencias que he tenido durante todos los negocios que he manejado. Eh, pero ese aporte que tú les das es valiosísimo y ellos lo aprecian y se forman y aprenden y comparten entre ellos mismos. Y ¿sabes qué cosa creo que también tiene que ver mucho la cultura de la... O sea, por ejemplo, yo te escucho a ti y claro, claramente es una compradora con experiencia y con una visión global, ¿no? Entonces, eh, digamos, tú tienes hiper mega claro el tema de los stakeholders, me lo dijiste, no me acuerdo, minuto 3 probablemente, ¿no? Oye, el tema de los stakeholders, de conocer la operación, ustedes, claro, y tú vienes un poquito de la operación también, porque o sea, tú estabas en compra En la operación, exacto. de la operación. Entonces, claro, tú vienes con el mindset de la operación, o sea, con la Así es. necesidad, con la urgencia que a veces de repente alguien que entró directamente a la parte de compras nacionales, por ejemplo, ¿no? O lo que fuese, no tiene esa, digamos, ese Sensibilidad. feeling, esa sensibilidad de la urgencia de la operación, ¿no? Así es. Entonces, eso de ahí tú se lo transmites, me imagino, obviamente el día uno a los Ah, chicos. no, claro. Y también hay que ponerlos en campo. Ya, Eso es eso. maravilloso. Hay que meterlos en campo. O sea, eso es súper importante porque enfréntese usted al cliente, acompáñeme a esta reunión. Ya. Venga, el proveedor está enojado, venga, yo se lo administro, pero vaya, mírenle la cara al proveedor cómo está, mira la comunidad lo que está pasando, mira esta demanda, mira este contrato que nos va a pasar. Muchas veces en ese ejercicio de formación, yo te cuento, yo he tenido la respuesta de qué decisión tomar, pero me tomo el tiempo de
esperar que el comprador revise dentro de su estructura qué decisión va a tomar. Y posteriormente, y te voy a decir, me he sorprendido grata y a veces me toca reforzar. Pero yo he dicho, por ejemplo, en algunos casos, ve, esa idea que estás es buena, pero va a pasar esto, esto, esto y esto. ¿Qué te parece esta? Ah, bueno, sí, tienes razón. Me Claro, claro, claro. alineo. Listo. Y ahí, punto de aprendizaje. Pero también yo he tenido una visión o una decisión y escucho la respuesta y rápidamente como líder tomo esa, mezclo con la mía a la cabeza y le digo, "Sí, estamos alineados, vamos a hacer esto, muy bien, pero mira que yo creo que hay que involucrarlos dentro de las decisiones, hacerlos partícipes, acompañarlos, Sí, darles protagonismo, porque es que no puedes tú como líder solamente llegar y que tú seas el protagonista de la novela, no, o sea, no va a pasar porque entonces no los vas a exponer. Entonces, ahí es un punto fundamental, la exposición en tiempo real de toma de decisiones, de acciones que están pasando y de consecuencias dentro de la gestión contractual. Entonces, tú los expones y como te digo, como estos chicos tienen muchas más herramientas, o sea, tienen un mundo mucho más global, a veces esas respuestas son mucho más arriesgadas y ahí tú los frenas y los claro. acompañas y les das como esa visión de experiencia y lo que falta, pero a veces te sorprendes y mezclas con tu experiencia esa nueva respuesta y llegan cosas maravillosas. Y siempre, bueno, no sé, yo siempre he preferido gente que la tengo que frenar, que la tengo que empujar. Ah, no, totalmente, es mejor. Es como dicen, es mejor atajar que empujar. Claro, claro, ¿ves? Es mejor atajar que empujar, de todas formas. Total. Interesante. Y claro, y yo veo, por lo que estamos conversando, y esto un poco lo he, digamos, hilado un poquito hacia el final. Claro, es que tú expones y tienes toda esta cuestión de liderazgo en buena parte porque tú vienes, digamos, de la operación. Entonces tú expones a tus compradores rápidamente a la acción, al comprador, a los proveedores, a la operación. Ustedes, por ejemplo, llegan a ir digamos, los llevan así a la mina, así cosas de ese tipo, ¿o no? Sí, claro, no es que eso es necesario. Y nosotros también como líderes, porque es Ya, que operar desde el escritorio, pues es sencillo, digamos que relativamente sencillo, pero a veces una decisión, por más pequeña que sea, a veces tú evalúas el impacto de esa decisión financieramente y tiene un impacto financiero, pero que puedes controlar, pero puede tener un impacto social y ese impacto social solamente te das cuenta cuando estás en sitio. Entonces, ¿A qué le eso llamas un te... impacto? Mucha gente, o sea, en tu caso me queda clarísimo por qué, pero, digamos, para los que nos escuchan, ¿a qué le llamas impacto social? Mira, por ejemplo, yo tengo una contratación y tengo dos proveedores. Ya, Y los dos, digamos que tienen un precio relativamente igual. Hay una diferencia de más 3 menos 3 entre uno. ya. Pero uno es proveedor local y el otro es un proveedor nacional. Mm, Entonces, mira, tú conoces la comunidad donde estás operando, conoces el proveedor, lo que envuelve a través de eso, el trabajo que haces como compañía, entonces tienes esa sensibilidad y sabes, y muchas veces piensas, "No, es que este proveedor local tiene más trabajo, me toca desarrollarlo más, pero entonces entran un montón de cosas que a nivel de compañía y empiezan a jugar y es, estoy impactando la comunidad en que estoy desarrollando un proveedor, estoy tomando una decisión que no, que ahí hablamos de, y eso es súper importante en el tema de costeo. No siempre el costo más bajo es el costo más óptimo para la compañía. sin Porque duda. entonces cualquier emergencia, entonces se tienen que movilizar, otro proveedor se tiene que movilizar de otra parte, de diferentes partes del país para poder llegar si pasa algo. En cambio, este proveedor está acá. O sea, hay un montón de cosas que, por eso el análisis stock es tan importante porque ahí es que me cuesta operar. No solamente lo que me costó el bien, sino que me cuesta operar ese servicio, ese Y el bien. riesgo, ¿no? O sea, Y lo que el pasa es que, riesgo que implica, claro. claro, Y porque si voy a tener una emergencia, ¿cómo la puedo afrontar? ¿Quién tendrá claro, más herramientas? Entonces empiezan un montón de cosas que ahí es donde uno dice la teoría y la práctica. Y la teoría te dice que vete por mismo alcance, menor costo, más eficiencia. Sí, eso sí dice la teoría. Claro, ujú. pero oiga, es que la realidad es diferente. Estamos en No, y en una el caso que zona de mencionas, países como Colombia, donde nosotros tenemos
todo este tema de seguridad, eso es un factor determinante en la toma de decisiones. Claro, claro. No, y todo este tema que tú mencionas del desarrollo pues, de la comunidad y todo lo demás, o sea, y lo puedes ver por el lado que quieras, ¿no? O sea, lo puedes ver, digamos, por un lado de aporte a la comunidad donde estás operando, ¿no? Que toda empresa debería tener un aporte social en la comunidad que está Así operando. es. Pero eso también tiene un sentido lógico, ¿no? O sea, para la sostenibilidad del negocio a largo plazo, o sea, no es solamente un tema de romántico, digamos, sino De también un tema acuerdo, ¿no? pragmático. También pragmático. O Claro, sea, sí son esos costos ocultos que están asociados al servicio, que de entrada no los ves, pero por eso el análisis de riesgos ahí es fundamental. mm, sí, sí, estoy siempre de acuerdo contigo. Y eso es algo que también lo vimos con la pandemia, ¿no? Porque ¿te acuerdas? Antes era, tráete lo más barato de China, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. No, y posterior a la pandemia, mira que después vino la crisis de los contenedores, y todo se quedó en los puertos. Claro, Entonces ahí sí empezamos a mirar localmente, ay, ¿cómo claro, estamos aquí? ¿Qué podemos claro. hacer? Entonces, claro, y mira, nos pasó 2 veces. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que prepararnos y anticiparnos. Entonces, la cantidad de proveedores o la variación de proveedores, de tipologías de proveedores que nosotros tenemos que tener, tiene que tener todo el abanico. O sea, yo tengo que trabajar y desarrollar mis proveedores locales, también regionales y globales. O sea, yo no me puedo quedar solamente en un escenario, porque es que ya hoy no pasó un escenario, ya hoy, mañana llega otra guerra y otro tema, otra pandemia, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aprendimos, pues, ¿no? O sea, no podemos ser Pues yo tercos. sí espero. Necesitamos otra pandemia para evaluarnos, sí. Pero no, mentiras. No, no, por favor. Exacto, deberíamos haber aprendido. Deberíamos- y acá un poco para terminar, Sandra, que estamos un poquito en el horario, quiero entrar a un tema que he notado durante la entrevista, porque claro, veo que tu industria, a ver, ahí, no sé, industria automotriz, digamos, ¿no? Hay un tema de planificación, o sea, todo es como que mucho más planificado, más estructurado, más, ¿no? O sea, es Claro, diferente, es otra industria, ¿no? O la industria, pues, hotelera es otra industria, la la industria farmacéutica pesquera, también es farmacéutica, diferente. es totalmente diferente, ¿no? ¿Tú qué tanto crees que de tu trabajo es táctico? O sea, ¿qué tanto es temas que salen y que tienes que resolver? ¿Y qué tanto son temas que puedes planificar? Ay, esa pregunta es tan difícil. Esa pregunta es muy difícil. Ve, es que yo todos los días tengo que planificar Ya, a corto, mediano y largo plazo. ok, Y yo literalmente estrategias que me diseño a largo plazo, casi que me toca revisarlas nuevamente cada mes, porque el mercado pasa. está cambiando así de rápido. Ujú. Entonces yo todo el tiempo me estoy moviendo, desde la estrategia hasta la operatividad, todo el día. Yo puedo estar haciendo, tomando notas diseñando una estrategia de compras para una cuenta clave y resolviendo por teléfono un tema operativo. Porque la operación no para, o sea, tú no puedes parar por tomar o diseñar estrategias o por reestructurar la estrategia. Entonces, si tú me preguntas, creo que voy 50-50. 50 diseñando estrategias, reestructurando estrategias, volviendo al principio, devolviéndome y mirando qué falló y volviendo a diseñar y al mismo tiempo resolviendo el día a día, porque tengo mis compradores también tomando decisiones rápidamente, moviéndose rápidamente, entregándome información incluso para ese rediseño de estrategias. Y tú sabes que Entonces, eso nos pasa a todos, ¿sabes? Y yo exacto. creo que salvo contadas industrias, como las mencionamos, eh, no sé si tú te acuerdas, pero antes pues uno hacía roadmaps a 5 años. ¿Te acuerdas? Bueno, yo Así, los he claro. hecho, ¿ah? Yo los he hecho, ¿ah? Yo hago el roadmap del área a principio de año. Lo cambio a mitad, como el 6 de enero. En febrero tengo uno nuevo. En marzo me siento con el equipo a rediseñar. O sea, Claro, ya eso no da. no No, y da, es no que da. los negocios, es que el mundo está, e insisto, y yo creo que lo he mencionado demasiadas veces, el mundo está cambiando mucho. La estrategia que vos diseñas hoy, mañana no te sirve.
Pero Así así todo hay está que tenerla, pasando. digamos. Pero así todo hay que No, sí, tenerla. claro, hay que tenerla, porque Claro, claro, si es que si no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. claro. Tenés que tener esa visión de qué necesito y cómo lo voy a hacer. Y esos cambios del mercado hay que rápidamente introducir, es decir, refuerzo lo que tengo, mejoro o modifico. Eso es lo Claro. que hay que hacer. Pero la ruta se diseña, pero todo el tiempo se tiene que estar actualizando. Eso es, Revisando, como hemos revisando, dicho, eso es, revisando. eso es como la nube. Por la noche actualice y al otro día siguiente opere. Claro. Y ahora sí, para terminar, ¿qué habilidades, qué cualidades crees tú que necesita tener el área de compras para poder tomar estas decisiones tácticas? Tiene que tener velocidad, Ujú. análisis de riesgo y tiene que no tener miedo. Yo creo que es la más No, ya me di importante. cuenta que miedo no es una palabra que está en tu vocabulario. Ya me di cuenta que Exacto, no. sí, no, no, no. Yo muchas veces le digo a mi equipo, vamos, analiza estos tres principales riesgos, vamos, hágale, tome la decisión y que en el camino la vamos mejorando, vamos estructurando, pero tomemos y avancemos rápido, que si no nos deja atrás el mercado. Hay que Claro. tomar decisiones, tenemos que ser rápidos, tener esa capacidad analítica de tomar esas decisiones rápidamente, evaluando todos los escenarios posibles. Pero eso no nos puede tardar horas. Esto tiene que ser caliente. Y ya después, ahí sí, venga, hagámonos una retroalimentación, pulamos, mejoramos, avancemos. Y eso a los compradores yo creo que les da un input súper importante, porque cuando ya llegan a tomar decisiones de largo plazo y a hacer esos roadmaps que ahorita estabas diciendo, los hacen muchísimo mejores. ¿Por qué? Porque ya saben cómo rápidamente cambiar su estrategia en función de los cambios del mercado y de los retos que trae el día a día. Y bien interesante esto que comentas, ¿no? O sea, nada es más importante que la operación. Nada, sí, es que esos son nuestro cliente. Son nuestro Sí, sí, cliente sí. Y interno. la empresa vive de eso, el corazón de la empresa. Exacto, y ellos, no, y la verdad es que ellos son los que, una cosa es que tú estés frente al cliente, exponiendo una solución. Tú como compras, la entregas por allá, por debajo y vaya, entréguela. Y estar frente al cliente y las necesidades del cliente es un reto gigante, ellos tienen la presión por cumplir, entonces yo creo que entender y alinearse con las expectativas de las operaciones es fundamental, porque es que tú estás trabajando para tu operación y tienes que buscar afuera lo que tu operación necesita para que sea más eficiente. Si no lo haces así, entonces, ¿cuál es el objetivo de compras? Comprar Claro, por comprar. te conviertes en un stopper y en un facilitador. Exacto. ¿Y eso qué hace? Que entonces las áreas usuarias prefieran comprar solos. Ya. Tal cual, tal Y cual. eso es otro problema gigante que nos tardaría más horas hablarlo. Sí, 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 pasa muchísimo, ¿no? O sea, hay empresas y yo creo que a veces la misma empresa desde la cabeza no sabe estructurar correctamente un área de compras para que sea un facilitador y lo que termina haciendo es que cada quien compra por su parte y se vuelve todo un desmadre, pues. Claro. O búscame cómo hacerlo aparte, porque es que me demoro un proceso que debería demorar 3 días, compras se demora 15. Entonces nosotros como área de compras, yo creo que ese es el mayor reto, de hecho es el reto más grande que yo siempre he tenido en el área de compras. ¿Cómo podemos ser veloces tomando decisiones rápidas, pero decisiones con calidad y Ujú. sostenibles? Ese es el reto Y a del la área de altura de la compras. operación, Y a a las la altura de la necesidades. operación. Exacto, Buenísimo. respondiendo a las necesidades de la operación. Ahí ese Excelente, es el reto que Sandra. nos queda a todos. Eso va a quedar como mensaje final y más Sí, importante. sí, sí, de acuerdo. Bueno, Sandro, oye, un gusto, me encantó tenerte acá. También el conversar con alguien que viene de la operación, digamos, de una operación, digamos, que es muy ágil, muy rápida. Es interesante, ¿no? Porque es otro ritmo, es otro ritmo. De Me encantó acuerdo. tenerte en el capítulo. No, Germán, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que como yo te decía, estos espacios son súper nutritivos porque digamos que yo en diferentes etapas también profesionales tengo la oportunidad de dictar charlas, a veces cursos o capacitaciones sobre estos temas de compras. Entonces me apasiona mucho porque cada vez que estás en un espacio de eso te das cuenta de lo mucho que aprendes o lo mucho que te falta aprender o lo mucho que vas en esa interacción
captando cosas para tu tu profesionalización también y de tus áreas. A mí esos espacios me encantan porque me sirven mucho. Y volvemos ahí. Esto nos muestra aquí que el procurement no es perfecto, la operación Exacto. tampoco es perfecta, pero nosotros como compras debemos estar justamente ahí y ahí es donde agregamos nuestro valor. Es en hacer que esas decisiones funcionen, incluso cuando los escenarios son complejos y no son perfectos. Buenísimo, buenísimo. Me quedo con eso. Bueno, Sandra, un gusto tenerte. Germán, muchas gracias. Hasta luego.